Hola chicos y chicas, bienvenidos a Tecnity. Mi nombre es Samuel y hoy vamos a montar la cinta de correr Bodytone DT16. ¿Me acompañas en esta aventura? ¿Sí? ¡Vamos allá! Aquí tenemos un agujero para tornillo y otro aquí. Levantamos y vemos que aquí tenemos otro orificio. Esta es la pieza que acabamos de levantar y queda un orificio y otro debajo. Vamos a sacar las piezas. Ya se me cayó una arandela. Vamos a necesitar dos tornillos de estos, que son los más pequeñitos que vienen, y dos arandelas. Introducimos una arandela dentro del tornillo y la otra arandela. Y cada una es para un lado de lo que acabamos de ver. Necesitaremos también la llave Allen para poderlo apretar. Y vamos a ponerlo. La cinta queda en esta posición. Ahora vamos a poner los tornillos. Ya tenemos uno y ahora lo apretamos con la llave Allen. Recuerda que el tornillo debe entrar suave, no lo fuerces. Terminamos de apretar así. No lo vamos a apretar mucho por si acaso tenga esta pieza que moverse para ajustarse mejor. Y luego la terminamos de apretar. Y ahora hacemos lo mismo aquí, en la otra parte de la base. No enchufes la máquina hasta que terminemos todos los pasos del montaje, porque a lo mejor trae algún anclaje y lo que hacemos es romperla. Apretamos un poquito y listo. Vamos a levantar esto y abajo tiene dos anclajes. Suscríbete. Necesitamos dos tornillos como antes y dos arandelas y la llave Allen. Aquí en la parte baja de la articulación esta tenemos el hueco para un tornillo y por aquí el orificio. Levantamos como antes la parte superior de la consola, ponemos el tornillo pequeño con la arandela y apretamos ahí. Y ahora el del otro lado. Este no va a entrar tan fácil como el otro. Usamos la llave Allen. Y ahora lo terminamos de apretar. Ya. Nosotros pusimos este tornillo y aquí tenemos que poner otro tornillo. Ahora necesitamos los dos tornillos largos. Le metemos una arandela. Ya tiene una. Ponemos la otra al otro tornillo. Así. Necesitamos las dos tuercas. Y dos arandelas más para el otro extremo, para el extremo de las tuercas. Introducimos el tornillo aquí. Y que salga por el otro extremo. Este es el otro extremo, que salió por aquí. Metemos nuestra arandela. A ver, que yo no veo. Vale. El lado este que tiene el circulito azul va hacia afuera del tornillo. Pues lo ponemos aquí. Ya tenemos la tuerca. Con esta llave extraña usaremos este extremo para sujetar la tuerca. Ya lo tenemos. Y por este lado usaremos la llave Allen. Por un lado sujetamos y por aquí apretamos. Ya está.
Ahora vamos al otro lado. Pasamos el tornillo. Si no termina de pasar, empujamos un poco la barra. Hacemos un poquito de presión y ya tenemos la arandela. Y ahora la tuerca, como antes. Ya la tengo. Ahora vamos a intentar enroscarla. Vale. Ya he cogido la rosca. Ahora con esto agarramos la tuerca por este lado. Y por este lado apretamos. Ya tenemos los tornillos apretados. Vamos a terminar de apretar. Este es el tornillo que dejamos del tablero superior, que dijimos que lo íbamos a dejar para luego. Ahora que ya está en su posición final, lo apretamos. Y ahora apretamos a su hermanito, este aquí. Y ya lo tenemos apretado también. Esta pieza de aquí es importante quitarla. Usaremos la llave más grande. Ya hemos quitado uno. Ahora quitamos el tornillo de abajo. Vamos a mantenerlo quieto por si acaso se vaya a rayar la pintura. Ya hemos quitado la pieza y los tornillos. Aquí tenemos al gemelo malvado. La pieza que hemos quitado la podemos atornillar aquí. Quitamos esta pegatina del lateral que está en el suelo. Y esto es para fijarlo al suelo. Pero yo, como no lo voy a fijar, porque tendríamos que taladrar el suelo, mejor no lo fijamos. Le vuelvo a dejar la etiqueta y lo mismo por el otro lado. Estos tapones son para ponérselo en la parte de arriba donde quitamos esto. Aquí ponemos uno. Y por aquí ponemos el otro. Y aquí ponemos el chiquitín, que es este. Y lo tenemos. Y aquí ponemos este otro. Estas son las tapas de los laterales delanteros de la máquina. Esto va aquí en el lateral este de aquí. Encaja aquí y en cada orificio tenemos estos tacos blancos. Aquí es donde van los tornillos metálicos. La colocamos en su sitio. Y lo ponemos aquí. Este enrosca aquí. Y ahora vamos a poner el segundo. Y lo mismo por el otro lado. Esta es la botella de lubricante. La destapamos. Y le quitamos tapón de seguridad. Le ponemos la tapa. Y vamos a ponerle un poco de lubricante a la cinta. Y no se deslizará correctamente por falta de lubricante. Lo que tenemos que hacer es destapar aquí. Introducimos esto aquí.
Y ahora pues lo tapamos y guardamos el resto para más adelante. Pues eso es todo, amigos. Hasta pronto.